excelente. Bien, nuestra clase correspondiente entonces al día de hoy, 27 de febrero, es la continuación de lo que son los números racionales. La semana anterior estuvimos hablando de fracciones, estuvimos hablando de los términos que son comunes, clasificación de fracciones, dijimos que existen las propias, las impropias, las mixtas, cómo convertir una fracción de impropia a mixta y viceversa, de mixta a impropia, ¿verdad? También estuvimos hablando de algunas transformaciones, es decir, convertir de lo mixto a lo impropio y viceversa, ¿verdad? Utilizando este cociente, cociente más residuo partido divisor. Ahora bien, lo que vamos a trabajar el día de hoy es algunas de las propiedades básicas que contienen lo que son las fracciones. Dice, para convertir una fracción mixta a impropia, se multiplica la parte entera de la fracción mixta por el denominador de la parte fraccionaria y el producto se le suma el numerador. Ese es básicamente lo que ya habíamos trabajado por acá, ¿verdad? ¿Se recuerdan cómo convertir un número mixto a impropio? Pues tomando el número entero, multiplicando por el denominador y sumándole el numerador. Básicamente esa es la propiedad que yo apliqué acá, ¿sí? Específicamente el día de hoy hablaremos de fracciones equivalentes. Ese es nuestro tema del día de hoy, fracciones equivalentes. Observen el siguiente contenido. Dice, las fracciones equivalentes son aquellas que expresan de manera diferente, o sea, son las que se expresan de manera diferente, pero representan la misma cantidad. Es decir, para averiguar si dos fracciones son equivalentes, se efectúa la multiplicación del numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda, y el resultado debe ser igual a la multiplicación del denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción. Es decir, van a haber fracciones que son idénticas, es decir, van a tener el mismo valor. Entonces, a esa yo las voy a llamar fracciones equivalentes. Y una de las maneras básicas para poder trabajar precisamente con ellos es aplicar esta operación, ¿sí? Entonces dice, para averiguar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Efectuar la multiplicación del numerador de la primera por el denominador de la segunda. Luego el denominador de la segunda por el denominador de la primera. Y así, si tengo el mismo resultado, quiere decir que son fracciones equivalentes, ¿sí? Vamos con unos ejemplos. Averigüe, ¿sí? O averiguar si las siguientes fracciones son equivalentes. Entonces, para esa situación, pues vamos nuevamente a introducir las magnitudes, ¿sí? Comparemos si estas fracciones son equivalentes o no. Es decir, hay fracciones que se van a parecer entre sí, de la cual entonces yo necesito saber si eso básicamente son equivalentes. Cuando digo que son equivalentes, si tienen el mismo valor, 3/8 entonces, comparados con lo que es 48 partido 17avos. Miren. Bien, nuevamente el mismo desarrollo, ¿sí? El numerador de la primera por el denominador de la segunda, ¿sí? Aquí, ahí está, numerador de la primera por denominador de la segunda, ¿sí? Luego el producto del denominador de la primera por el numerador de la segunda. En pocas palabras, si usted lo quiere entender así de forma cruzada, puede hacerlo también, ¿verdad? Es decir, vamos a multiplicar el producto de 3 por el producto entonces de 17, ¿sí? Y esto es igual al producto entonces de 8, ¿sí? Por el producto de 48avos. Muy bien. Si esa igualdad es correcta, entonces las fracciones son equivalentes. Quiere decir que tendrá el mismo valor, ¿sí? Verificamos entonces si yo multiplico 3 veces 17, eso me va a dar 51. Entonces aquí colocaría 51. Al otro lado, si yo multiplico 48 por 8, eso me va a dar 384, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, pues básicamente estas fracciones siguen siendo no equivalentes, ¿sí? No son equivalentes o no, ¿sí? Comparado entonces, hasta el momento hemos dicho que esas fracciones no son equivalentes, pero no hemos observado una donde sí lo sea. Entonces sería, ojo, vean en la hora la siguiente ejemplificación, un entero, un cuarto, ¿sí? Comparado precisamente con lo que es 30 partido 24avos, ¿sí? Observemos acá, la diferencia es que ahora usted tiene un número que es
mixto, ¿sí? Para lo cual entonces lo primero que hago es convertirlo a su forma prácticamente impropia, ¿sí? Tomando el número entero, multiplicándolo por el denominador y sumándole el numerador, ¿sí? En este caso, entonces, me quedaré lo siguiente, 1 por 4, pues es 4. A 4 le sumo 1 y me quedaría 5 cuartos. De esta manera, miren, 5 cuartos. Esta la voy a comparar precisamente con la fracción 30 partido 24 avos, ¿sí? Ahora, apliquemos el producto del numerador de la primera por el denominador de la segunda, ¿sí? Entonces aquí vamos a extender un poquito más aquí el texto, ahí está, muy bien. Nos quedaría entonces la igualdad de la siguiente manera. Producto del numerador de la primera, que sería 5, ¿sí? Por el producto del numerador de la segunda, que es 24, ¿sí? Y esto es igual precisamente a el denominador de la primera, que es 4, ¿sí? Por el numerador de la segunda. En este caso sería 30. Ahí está, miren, si la igualdad nos resulta siendo la misma, quiere decir que son fracciones equivalentes, ¿sí? Multipliquemos entonces 5 por 24, nos va a dar lo que es 120, ¿sí? Y al otro lado, 4 por 30, si yo multiplico 4 por 30, eso también me va a dar 120. Ahora sí, descubro que estas fracciones sí son equivalentes. ¿Por qué? Porque tienen la misma magnitud. Entonces, la respuesta de acá sería que sí son fracciones equivalentes. Cuando hablamos de propiedades con las fracciones, básicamente ahora necesito comentar pues cuál es el desarrollo de algunos elementos importantes acá, ¿sí? Analicemos entonces algunas propiedades, ¿sí? Aquí me dicen lo siguiente, el valor de una fracción no se altera al multiplicar su numerador y su denominador por un mismo número, ¿sí? Es decir, si yo multiplico una magnitud, que es una fracción, por o sea, quiero incrementarla, básicamente ahí lo que va a suceder es que no se altera el valor. Básicamente usted va a tener fracciones equivalentes, ¿sí? Para lo cual entonces vamos con unos ejemplos, ¿sí? Ven, observen entonces los siguientes ejemplos. Para esto entonces lo que voy a hacer es agregar una fracción y lo que voy a hacer es amplificarla. Es decir, no voy a alterar el valor porque técnicamente la estaría duplicando, las estaría triplicando, quintuplicando. Es decir, se va a mantener el mismo valor porque técnicamente no va a cambiar el resultado. Entonces voy a colocar 7 cuartos y esta la voy a amplificar. Es decir, los 7 cuartos la puedo multiplicar tantas veces sean posibles por algún número entero, siempre y cuando se aplique tanto al numerador como al denominador. Es decir, si yo quiero duplicar los 7 cuartos, estaría multiplicando el numerador por 2 y estaría multiplicando el denominador por 2 también. O sea, la condición aquí para amplificar una fracción precisamente es que usted multiplique por la misma magnitud. Es decir, si va a duplicar, que sea para el numerador y que sea para el denominador. De la cual entonces, si yo multiplico 7 por 2, me daría entonces 14 en el numerador. Y en el caso del denominador, me quedaría 4 por 2 y sería 8. Técnicamente, 7 cuartos, ¿sí? Ha incrementado a lo que es 14 octavos y estas fracciones son equivalentes. Ahora, demostremos si precisamente esas fracciones son equivalentes. Tendría que multiplicar 7 por 8, ¿sí? Entonces vamos a hacer esto, ¿verdad? Tendría que multiplicar 7 por 8. Ahí está. Y en el caso del producto del denominador de la primera por el numerador de la segunda, sería básicamente lo mismo, ¿verdad? 4 por 14, ¿sí? Así usted puede verificar que esta operación es equivalente, es decir, que en realidad no cambió el valor de la fracción. Usted está trabajando exactamente el mismo valor, con la diferencia es que lo único que cambió ahí es la escritura, ¿sí? Es decir, 7 por 8 cuando multiplicamos, pues es 56, ¿verdad? Y al otro lado, 4 por 14 también nos va a dar lo que es 56. Miren, entonces, ¿qué hemos descubierto? Que aunque yo amplifique la fracción, técnicamente son fracciones equivalentes. ¿Por qué? Porque 7 cuartos tendrá el mismo valor que 14 octavos, ¿sí?
Ahora bien, si quiere continuar el desarrollo, ¿sí? Siempre utilice números primos. Ahora utilicemos otro número pues un poco más grande, un número mayor. 7 cuartos, la voy a multiplicar por 11, por ejemplo, ¿sí? El caso del denominador también la voy a multiplicar por 11, es decir, les voy a incrementar el valor, ¿sí? La condición aquí que sea tanto para el numerador como para el denominador. 7 por 11 en el numerador, pues me quedaría entonces 77, ¿sí? Y en el caso del denominador, pues 4 por 11, perdón, me daría 44. Técnicamente, 7 cuartos es lo mismo a decir 77 partido 44 avos. Si yo aplico la forma de verificación, si estas son fracciones equivalentes, voy a poderme dar cuenta que efectivamente lo serán, porque aquí solo estoy amplificando la magnitud. Uno de los segundos, de una de las segundas propiedades cuando hablamos de fracciones, técnicamente tiene que ver con el valor de una fracción no se altera cuando el numerador y el denominador se les divide entre el mismo número. Dice. A este procedimiento se le conoce como simplificación de fracciones y básicamente esto es lo que vamos a trabajar más. Simplificación de una fracción. Técnicamente la amplificación es válida cuando yo quiero incrementar el valor de una fracción, pero en particular, regularmente lo que vamos a trabajar más es la simplificación, es decir, todo lo contrario. Quiere decir que una fracción no se altera cuando se divide el numerador y el denominador por la misma magnitud. Técnicamente aquí tiene mucho que ver con la descomposición en factores, porque usted lo que va a encontrar son divisores comunes, ¿sí? Bueno, vamos con unos ejemplos. Bien, vamos a decir entonces que vamos a simplificar la siguiente fracción. Para esto entonces voy a introducir una fracción por acá. Vamos a introducir 12 partido 14 avos. Este es la fracción simple número 1 que vamos a utilizar para simplificar dicha situación. Muy bien, observen entonces lo siguiente, los 12 partido 14 avos, resulta que yo necesito ahora una fracción equivalente, solo que necesito una fracción pues un poco más sencilla, un poco más simple a comparación de 12 partido 14 avos. Para esto entonces lo que hago es lo siguiente, ¿sí? El numerador y el denominador la voy a dividir entre algún número primo que sea divisor exactamente de 12 y de 14, ¿sí? Entonces 12 y 14 en el numerador, voy a utilizar un número primo para dividir, ¿sí? Es decir, todo lo contrario, si usted quiere amplificar, multiplica, si usted quiere simplificar, divide, ¿sí? Entonces, el número primo que yo elija, básicamente debe dividir tanto al numerador como al denominador. En el caso de que haya un número primo que no divida exactamente al numerador, ¿sí? Y solo al denominador, entonces no lo puedo utilizar, ¿sí? Bien, ¿cuál es ese número primo que ustedes observan que es divisor exactamente de 12 y de 14? A ver, un número primo que ustedes observan. Si ustedes se pueden dar cuenta, para 12 y 14, el divisor exacto ahí sería 2, ¿sí o no? Porque 12 y 14 terminan en número par, criterios de divisibilidad, ¿sí? Además tienen mitad, o sea que el número primo que divide exactamente a los dos sería 2. Ahí está, miren. Y al siguiente, bueno, en el siguiente aspecto, lo que voy a colocar precisamente es la reducción de esa fracción, ¿verdad? Entonces, 12 dividido entre 2 me daría entonces a lo que es 6, ¿sí? Y 14 dividido entre 2 me daría entonces a 7. Es decir, que 12 catorceavos es lo mismo a decir 6 séptimos. Ahora bien, a partir de acá ya no se puede simplificar. ¿Por qué? Porque ustedes observan el número primo en el numerador, es divisible entre 3 y también es divisible entre 2. Pero ojo, si yo quiero quitar mitad, solo aplica al numerador, no al denominador. Técnicamente no puedo hacer esto porque debe aplicar a las dos partes de la fracción.
Ahora bien, si ustedes quisieran quitar séptima, en el caso de la séptima, ustedes se dan cuenta que solo aplica para el denominador, no para el numerador. Quiere decir que la fracción quedaría simplificada hasta ahí. Entonces, para reducir esta fracción, 132 dividido entre 165, debemos observar esos criterios de divisibilidad, ¿sí? Dijimos que 132, pues no, bueno, sí es divisible entre 2 porque obviamente es un número par, pero para el caso de 165, esta no es divisible entre 2. Quiere decir que no podría extraer mitad, ¿sí? Para el caso de la tercera, en 132 se divide entre 3, sí se divide entre 3 y es 44. Pero 165 no podría dividirse, o bueno, verifiquemos la división de 135. Si yo quito tercera, ¿sí? La tercera sí es divisible de forma exacta. Entonces voy a extraer tercera en el numerador, ¿sí? Voy a introducir entonces acá el signo de la división. Aquí está, ¿sí? 132 le quito tercera, ¿sí? Y la tercera de 132 vendría siendo entonces a 44. Ahí está, miren. Quiere decir que escribo 44 en el numerador. ¿Sí? Ahora bien, en el caso del denominador, pues también tiene tercera. 165 también se divide de forma exacta entre 3, ¿sí? Y bueno, la magnitud entonces 165, o la tercera de 165, pues sería 55. Ahí está, miren, hemos reducido esa fracción a esa magnitud. Ahora bien, si ustedes se pueden dar cuenta, ahí todavía pues tiene lo que es una división exacta, ¿sí? Para el caso de 44 tiene mitad, pero no se divide exactamente, bueno, sí se divide exactamente porque termina en 4, pero a diferencia de 55, que esta básicamente no se puede dividir entre la mitad. Ahora bien, 55 tiene quinta, ¿sí? Pero 44 no tiene quinta. Entonces, yo veo que 44 y 55 son divisibles nuevamente, pero entre 11. De manera entonces que para el caso de 44 entre 55, yo las voy a dividir entre 11. El otro divisor exacto es 11, ¿sí? Entonces, 44 se divide entre 11, al igual que 55. Y técnicamente nos va a quedar esto, 44 dividido entre 11 pues nos va a dar a 4. Y 55 dividido entre 11 nos va a dar a 5. 4 quintos. Miren, y de ahí ya no puedo seguir simplificando. Porque básicamente 4 tiene mitad, pero 5 no. 5 tiene quinta, pero 4 no. Es decir, que 132 partido 155 es equivalente a 4 quintos. Estas dos fracciones técnicamente son equivalentes. Representan exactamente lo mismo. Escrito de forma diferente, sí, pero técnicamente es lo mismo. Ubicación de una cantidad racional en la recta numérica. Dice, para ubicar la fracción a sobre b en la recta numérica, se divide cada unidad en el número de partes que indica el denominador, ¿sí? Y se toman las partes que indica el numerador, ¿sí? Bueno, para esto entonces vamos a dar un ejemplo. Técnicamente esto ya es parte de el contenido que vamos a trabajar pues más adelante, ¿sí? Para esto entonces, pues lo que me van a pedir, lo que me piden acá es que yo grafique 2/3 en el plano, ¿sí? Muy bien, aquí vamos a extenderlo. Muy bien. Grafique 2/3 o represente gráficamente 2/3 en el plano. Ojo, aquí qué es lo que dice. Para representar básicamente esta fracción en la recta numérica, ¿sí? Dice, se divide, ¿sí? Se divide cada unidad en el número de partes que indica el denominador, ¿sí? Y se toman las partes que indica el numerador. Aquí yo les doy una recomendación. Para que ustedes estén bien entendidos en dónde es que se ubica la fracción, dividamos 2 entre 3. Es decir, encuentren la representación exacta de 2/3. Y 2/3, pues técnicamente es 0.67. Es decir, que la fracción se ubica entre 0 y 1. Miren. Ahora bien, introduzca la recta de números, ¿sí?
De manera entonces que usted va a dibujar una recta numérica precisamente donde represente el 0 y el 1. Porque aquí usted lo solamente dividió 2 entre 3 y eso es 0.67. Quiere decir que la fracción está entre 0 y 1. Ahí está, miren. Aquí estarían los negativos, o sea, del menos infinito. Y aquí estarían entonces los más infinitos. Miren. Ahora, ¿qué es lo que hace? Divida la unidad precisamente entre el número de partes que le indica el denominador. Es decir, que usted lo va a dividir entre 3. 1, 2 y 3. Ha dividido entonces la unidad que contiene a 2/3 precisamente entre el número de partes que indica el denominador. A continuación, tome el número de partes que le indica el numerador. En este caso es 2/3. Quiere decir que de 0 usted está tomando una unidad y está tomando 2 unidades. Quiere decir que en este punto es donde se va a ubicar 2/3. Y técnicamente ahí usted tiene 0.67. Este sería entonces la representación gráfica de dicha magnitud. Bueno, entonces, esta es la guía que ustedes han recibido bueno, aplica directamente para lo que trabajamos el día de hoy, ¿sí? Ahí ustedes tienen entonces la hoja del 20 de febrero y también tienen la hoja de precisamente del día de hoy, del 27 de febrero. Entonces, técnicamente usted va a repasar los temas que trabajamos durante este día. Usted repase precisamente con el numeral A, B y C, ¿sí? Y esa sería la representación, ¿verdad? A, B, C hasta el D. Ahí está. Y ese sería entonces el trabajo que tendría precisamente para repasar estos temas que estamos viendo y aplicando.